Muy buenas noches. La verdad que en nombre del Museo Histórico para mí es un enorme placer que hayan venido hoy a esta jornada que además de la presentación de un libro significa siempre también el de seguir renovando un vínculo que ya hace 3 años hemos comenzado con la Iglesia Valdense, con la que al entorno de Florida la une sus propios orígenes en el territorio oriental. Por eso es que siempre la venida de Óscar para nosotros es un enorme placer. Y de mi parte, agradecerles a todos ustedes, en especial a la Nobel directora de Cultura, Adela Duga, que también nos está acompañando. Para nosotros es un gusto también que esté. Y bueno, y ahora voy a dejar a Óscar y a Emilio para que hagan la presentación del libro. Lo único que para nosotros el museo siempre estamos abiertos a este tipo de inquietudes, siempre estamos dispuestos a que todo aquel que quiera presentar sus iniciativas, sus estudios, sepan que nuestro museo está abierto para su difusión y para el conocimiento de todos. De mi parte, muchísimas gracias. Emilio. Hola. Bueno, ¿se escucha ahí? Bien. Lo nuestro es andarlo, ¿no? Yo elegía un poco el cuadro es un mural, en realidad esto es una representación que hizo cuando se instaló el casino. Mandó a hacer un trabajo que lamentablemente se ha perdido. Tenía la empresa Gadamix, cuando se retiró se lo llevó y nadie hoy en Gadamix sabe dónde está, pero que es el tránsito de la piedra del pueblo, la marcha, ¿no?, a la piedra alta, del pueblo a la piedra alta en 1825, que es una obra visual que no tenemos tan instalada. Tenemos pensado muchas veces en la mesa, ¿no?, o pensamos en el rancho de Curchemaggi, pero que no habla de la independencia sino del rancho. Pero me gustaba traerlo porque en realidad esto de lo nuestro es andarlo, habla de tránsito, que es una cuestión de la condición humana, una cuestión fractal como bichos, seres biológicos que somos, surgidos en un planeta que somos, que está en tránsito, y que todo es constante. Incluso el proceso de la declaratoria de la independencia, el proceso 1825, 1830, 1811, no lo podemos dejar de ver todo, independientemente de los diferentes movimientos, como un proceso siempre en tránsito. Entonces quería aprovechar, antes de agradecerle a Óscar la invitación, era decir, bueno, iba a aprovechar para, a partir de la historia de los valdenses en Florida, hablar de la historia de Florida. Porque el tránsito de la historia de Florida también incluye un píxel, ¿no?, en esa imagen imposible, esa pantalla gigante, HD imposible, que es la mirada histórica, pero hay un píxel que tiene que ver con los valdenses en Florida. Así que bueno, explicar que iba a aprovechar, pero ya igual el agradecimiento por la invitación, por el honor de poder estar acá. Este mural de Felipe Seade, que está en el liceo número 2, ¿no?, el liceo departamental de la década del 30, 1938, 39, el muralista venía de hacer algo parecido en Colonia, fue el director del liceo, el nuevo director del liceo, porque se fue Schurman, que, bueno, define esa instalación. El director fue alguien que influyó mucho en Odriozola, que es el que de alguna manera en Colonia, el arquitecto Odriozola, generó todo el marco para poder declarar el barrio histórico como patrimonio de la humanidad. O sea que el director, el apellido del director, o sea, alguien que vino en tránsito de Colonia a Florida,
influyó aquí en este. Y el tránsito me gusta porque en realidad, independientemente que hablamos de una migración europea, el tránsito es algo que está en la identidad latinoamericana, y no quiero centrarlo aquello, pero sí es parte de nuestra cultura de siempre en el camino, nunca en la posada, que estamos hablando de que el antropólogo chileno Santiago Pimentel, que estudia las migraciones en el marco del continente, cuenta, por ejemplo, familias quechua que no tenían árboles genealógicos, sino caminos genealógicos. Explicaban su historia, sus familias, en función de dónde habían estado. Incluso el que peor le había ido socialmente era el que se había quedado quieto en el lugar. Muy diferente a esa idea del árbol, que es un organismo vivo, sí, pero que está en un territorio, en la posesión del territorio. Es más, veían el pasado, lo veían enfrente, porque era lo que tenían visto. Porque la información para caminar era fundamental, así como para un ganadero tener información para atrás del bicho es fundamental para pensar para adelante. Lamentablemente en el marco social no siempre se entiende la historia de ese lado, sino como un mero lustre de bronce, exaltar figuras, y hay una exaltación a veces bélica, siempre bélica, fundamental, inevitable, ¿no? Sin 12 de octubre, el 25 de agosto, ¿no? Nos anexamos, pero si no me demostrás que sos capaz, no hay posibilidad de pasar a las Provincias Unidas. Y en esa exaltación bélica se nos pierden algunos factores, que es el llano, desde el pueblo, que anda transitando, el que viene de transitar, en este caso desde Europa, y en el caso de la población latinoamericana, la de la banda oriental, los diferentes tránsitos en parte europeos. Lo interesante con los valdenses en Florida es que lo que nos centra la atención es lo que no pasó. Porque como estuvieron muy poco, siempre nos queda, por ejemplo, en el 33, el Heraldo dice: el fanatismo alejó de Florida una emigración que hubiera transformado nuestras chacras paupérrimas en florecientes colonias. Es como aquello de, se lesionó, pero si no se hubiese sido tremendo jugador, ¿no? O lo dice después Wilson Montegrané: y allá se instalaron construyendo la colonia próspera que todos conocemos y que pudo poseer Florida, pero no pasó así. Y me interesa el tema también porque es de absoluta actualidad, de rigurosa actualidad, que es la convivencia y la seguridad, temas que están en la agenda, los factores de desarrollo en un ambiente determinado. La actual administración departamental, el intendente empezó hablando de eso y ahora está en la agenda pública ese tema. El templo y la escuela, capaz que sí, no es un tema de actualidad, pero la interacción en el territorio, el impacto, ya atado al anterior como factor de desarrollo, es también un tema de actualidad. Y el otro es el de las comunidades rurales. Visto el último censo, ahora se ha planteado un poco más, pero nos estamos acercando a la media nacional en Florida. Florida tiene el 10% de ruralidad. Es decir, antes tenía el 13% cuando Uruguay tenía el 6%, ahora tenemos el 10% cuando Uruguay tiene el 4%. Teníamos el 40% cuando era el 20%. ¿No? Cada vez menos. Un departamento que es grande, es como un tercio de Bélgica, como la cuarta parte de Países Bajos, pero más grande que Holanda, ¿no? Si metemos así como están sentados ustedes, metemos toda la población del mundo dentro del departamento de Florida en un solo espacio. 1 metro cuadrado por persona, ¿no? Y hasta no da, como si quieran hacer la procesión de San Juan, la marcha de las antorchas, lo que quieran, la peregrinación a la Virgen, hay algún espacio. Perdemos esa dimensión comparado entre los gigantes de Uruguay. Y perdemos el impacto también de la ruralidad, digo un espacio de simbiosis porque, capaz que voy más adelante, ¿no? Pero pensamos a veces en Florida como la ciudad y la ruralidad parte y no están así. Bien. Para ir a lo que le tocó en el tránsito, no está bien. Estaba mirando el cronómetro y pensé que iba al doble de tiempo lo que iba, ya me estaba desesperando.
En la Florida que les tocó llegar a los valdenses en 1857, un departamento recién creado, en el 56. Un departamento que no estaba exento a la realidad de la época, ¿no? Para la Revolución de las Lanzas en 1870 todavía seguía siendo un tema los escándalos por las elecciones de senadores, de alcaldes ordinarios. Bueno, Florida arrancó con eso, arrancó con un senador electo en una elección escandalosa, que aparte el que sale electo no era el propuesto por Oribe, sino el propuesto por el gobierno central, pero a su vez tuvimos 3 jefes políticos en menos de un año, y aquel que había perdido la elección escandalosa para senador termina siendo el jefe político, que era propuesto por Oribe. Arrancamos con Faustino López, pasamos a Castro, después terminamos en Pedro Caravia, ¿no? Que es un actor que está vinculado a la historia de los valdenses porque fue a quien de alguna manera fueron a pedir protección. Pero es decir, arrancó el departamento de Florida y tuvo que se crea la figura de jefe político para el departamento de Florida, ya existía antes, ¿no? Y en 3 años hubo, en menos de un año hubo 3. Hubo escándalos por la elección de alcalde, hubo 3 jefes políticos, y aparte se crea la figura de la Junta Económica Administrativa, que pasa a ser presidida por Francisco Mayesté, que es el otro nombre fundamental. Se dice a veces, también en el libro lo señala, ¿no? El cura párroco. Sí, era el cura párroco, ni que hablar, era el sacerdote, pero Francisco Mayesté era un hombre que venía de ser, porque hay que pensarlo esto en tránsito, en términos regionales, venía a ser un hombre muy relevante en Argentina, tenía habilidades como para ser rosista, después dejar de ser rosista, pasar a ser Urquiza, y cuando queda la raya no pudo ser de más nadie, y termina en estos lares. Pero era, a ver, en su juventud había desarrollado oratoria frente a Fernando VII, ¿no? No era un cura, era alguien con una historia de poder de suma relevancia en la historia de la reforma educativa argentina en aquel momento, sobre todo pensando en secundaria, la incidencia desde la Iglesia Católica, es decir, un hombre con mucho poder. Pero sí, fue un actor que tuvo la posibilidad de, como decía Foucault, el poder no se tiene, se ejerce, y lo ejerció con hostilidades, ¿no? Hostilidades que fueron, por ejemplo, primero batir, digamos, ante su comunidad católica, al punto de que hubo alguien que le golpearon, a uno de los valdenses le golpearon la puerta de noche, salió y lo enlazaron, como lo veíamos en la película del lejano oeste, a un caballo, se pudo salvar, pero fue una de varias hostilidades. De hecho, cuando ellos los valdenses pidieron protección a Caravia, la protección pareció más bien una molestia, ¿no? Hubo factores de hostigamiento clarísimos, documentados, que incidieron en esa idea, pero no fue lo único, ¿no? También hubo una realidad local en cuanto a posibilidades de desarrollo en el área. Florida como comunidad rural. Digo como comunidad rural no solamente porque, bueno, en sus principios fue una villa, ¿no? Con sus pequeñas locaciones y animales, cultivos, ¿no? Muy lejos de la mesa del rancho, ¿no? La mesa, pero es espectacular ver el expediente de la mesa, ¿no? La búsqueda de la solemnidad, la necesidad de la solemnidad. No, Florida 1809 era esa pequeña vista hoy, ¿no? Estamos hablando de que el plano de Florida, cuando lo elaboran, es más grande que lo que era Montevideo, una ciudad vieja en ese momento, ¿no? Que se va torciendo. Si ven, pasamos, ahí la plaza está en el medio,
Después acá, este está bastante borroso porque en realidad es un pequeño recorte, ya verán. Acá aparece la plaza, como si la plaza se viniera hacia más allá del sur, en realidad no está mal. Es que la ciudad se va para allá, ¿no? Eso es 1855, porque es parte de un sistema de una gran comunidad rural. Por eso pienso, hay que pensar el contrato fundacional de Florida no ya como una villa para una ciudad, sino una simbiosis entre toda una comunidad que estaba entre el reparto de Chacras, ¿no? El río Santa Lucía Chico, el arroyo Pintado. Que claro, esos amanzanamientos queda claro desde 1855, pero el reparto de Chacras ya venía desde antes, desde la fundación mismo de Florida. Y en la Chacra 62 que se instala, aparte, bueno, en un pasado que tiene que ver también con lo religioso, no quiero andar sobre esto, y de una realidad en ese momento, cuando se funda Florida, fíjense, Alberto Cruz lo trata del periodo 1750-1835, donde la mayor parte de la población proviene, migrantes de Paraguay, Brasil, las Provincias Unidas, estaban también los nativos, fruto de una eterna migración, africanos o descendientes de África, y todo un proceso de mestizaje, ¿no? Imagínense. Y los españoles muy poco, de hecho eran menos que los africanos en aquel momento. Claro, después, ya avanzando el siglo XIX, esto cambia. Sigo largo para no demorarla más, pero tenemos que pensar entonces a Florida como ese espacio dentro del departamento, como una simbiosis entre el territorio que se va urbanizando y todo lo que ocurre después, de todo lo que ocurre fuera de esos lugares, que es un escenario productivo. Allí es donde se instalaron. Pasando un proceso también en cuanto a las formas migratorias que tuvieron. En los valles valdenses había 23.000 personas en un periodo y perdían a 500 por año. Pero sí iban individualmente. Entonces los valdenses lo que comienzan a hacer es a organizar cómo salían, porque era inevitable que se fueran. Y así, bueno, es que dos valdenses en Uruguay, en Montevideo, baten una buena para que lleguen familias y empiezan a llegar diferentes. Durante 1857, en enero, ya tandas. La primera de 11 personas, ¿no? Que es donde se instala en Chacras de la Manzana 62. Ahí está Juan Pedro Guardión, María Monac Fontana, Pedro Gonet Fontana, no voy a decir los nombres. En septiembre llega otra partida de valdenses de 72 personas y en enero del 58, 136. Llegaron a ser unos 250. A unas 250 personas las que estuvieron en Florida en aquel momento. Y vivieron durante un año y medio. En julio es donde adquieren en julio del 58, es decir, tuvieron todo desde enero del 57 hasta julio del 58, lo que no era irse todos de golpe de una tampoco. Había gente que estaba empleada, por ejemplo, alguien que estaba empleado en una estancia en La Cruz, y para dar una idea del legado valdense en la educación, lo importante que era el acceso a la información, el peón de la estancia trabajaba también en una tarea, era en 1857, faltaban 20 años para la reforma aureliana, ¿no? Le enseñaba a leer y a escribir a las hijas del patrón, ¿no? Era a su vez maestro, ¿no? Porque los que vinieron se instalaron, algunos arrendaron, pero de las 250 personas que había, de las 50 familias, más, algo más, solamente 15 pudieron acceder a Chacra, comprar. Algunos arrendaron, pero muchos emplearon, algunos incluso estaban comerciantes aquí en Florida. Es decir, pero sobre todo hay que pensarlo en esa zona, sí, pero hablan también, por ejemplo, de Pintado, que no sería hoy como lo pensamos Pintado allá Pueblo Barceló, sino dentro de todo ese vértice de lo que está a partir del vértice entre Santa Lucía Chico y Pintado. ¿Qué recibieron? Porque hablamos de las hostilidades. Bueno, desde el llano es otra lectura. Y lo dice Juan Pedro Bardión a parientes promoviendo para que vinieran. Este es un país comparable a la tierra de promisión. Estaban frente a la tierra prometida, están en Florida, ¿no?
Es un país comparable a la tierra de promisión de la que hablan los sagrados escritores. Hay abundancia de riquezas naturales. En sus praderas pasen innumerables majadas, tropillas de caballo y una cantidad asombrosa de animales vacunos. Abundan las aves de toda especie, venados, avestruces, y las perdices son cogidas con una caña a cuyo extremo se coloca un lazo hecho ya con una pluma de cruz desprovista de sus barbas, ya con una pequeña trenza de cuerda. Venid, que los esperamos con el becerro cebado y el pan y la sal de la hospitalidad. La hospitalidad que ellos estaban viviendo. Los vecinos nos convidan, cuenta también, nos convidan para que nos relacionemos con sus familias. Ellos nos brindan hospitalidad, vienen a ayudarnos en las construcciones de nuestras casas, nos ofrecen, al despedirnos de ellos, maíz, porotos, melones, para que los llevemos y nos piden que los visitemos a menudo. Así lo recibió el pueblo de Florida, que es muy diferente a cómo lo recibieron las autoridades. ¿Ah? Es una cosa interesante que es cuando se instalan en Colonia, y queda claro cuando elaboran el reglamento de colonias cosmopolitas. Uno de los problemas de tener los valdenses y para relacionarse con los vecinos era, y estaba expresamente prohibido, era las carreras de caballo en las pencas y las bailantas, esa que música, acordeón hasta que amanezca. Y eso en Latinoamérica, y en particular en estos territorios donde estamos hasta hoy, ¿no? Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato, dice Chacho Ramos. Solano Riestra la agarra allá a fines del siglo XIX, a costa del arroyo Chamizo, en el medio del jolgorio, la fiesta, la capacidad para bailar el desamor, ¿no? Porque uno que grita entre el medio del jolgorio, cielito, dile a Cupido que no quiero padecer, ya bastante he padecido, ¿no? Y por estas tierras, capaz lo que estábamos en la ciudad, que recibíamos primero, no nos caía tanto la cumbia interior, sino la que nos venía de Argentina, bailábamos con... Fíjate, uno puede llegar a bailar la ventanita. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, pero estás bailando, ¿no? Bailando eso. Y eso, bueno, hay un potencial ahí que había, que existía, que se desarrolla en todo el interior y que ya no tenía el pueblo al que habían llegado los valdenses, ¿no? Era una cuestión de identidad y era, digamos que necesario. Al punto de que el desarrollo de la actividad religiosa de San Cono, su explosión tiene que ver sobre todo con el carácter de fiesta, ¿no? La fiesta, la necesidad de fiesta en el territorio. Mientras una de doble hilera se haga sentir y una guitarra diga lo que debe decir, dice la flor del bañado. Y agarro esto del arte como registro, ¿no? Pero bueno, ahora lo que no pasó, ¿no? Pensamos en el primer liceo del interior, ¿no? El Armand Wall, del siglo XIX, 1888. En Florida, con la educación tuvimos un problema. Ya cuando avanzaba la reforma aureliana, Florida estaba en la cola de la tabla. Cuando Montevideo, claro, las políticas públicas que arrancan por Montevideo, tenía el 75% de los niños escolarizados, avanzando en los primeros años. Florida, Minas venía en el 10%, el promedio del interior andaba en el 20%, pero Florida, Colonia, estaba por encima, ya estaba por encima del promedio. Claro, lo que emergía de la comunidad como demanda, generado por valdenses, era otra cosa. Aquí hubo un liceo, una instalación de un liceo en 1888, 87, 88, no duró un año, ¿no? Y tuvo que llegar recién en 1912, cuando se inaugura en todo el país. Bueno, Florida fue el de menor cantidad de institutos. Tenemos un problema para atrás. Ahora lo interesante, porque el primer liceo valdense fue Bixto, ¿no? Es que en Montevideo, en 1912 y 13, cuando se instalan los liceos, tienen que separar, porque la inscripción de mujeres había sido ínfima por aquello de que no se nos vayan a acusar. El asunto es que en el interior eso no pasó tanto, pasó 2/3 y 1/3 de mujeres, 2/3 de varones y 1/3 de mujeres, fue más o menos la proporción. En Florida fue 50 y 50, claro, si uno mira, faltaban varones, sí, faltaban varones.
Pero la demanda, la necesidad era de trabajar, de que el hijo que naciera creciera, y al crecer, ¡pum! Hay actas de parte diaria de la escuela de La Macana, por ejemplo, de padres yendo a buscar a sus hijos porque no necesitaban que estuviera en la escuela, lo necesitaban para la cosecha. No. Y otra cosa que nos muestra la historia de los valdenses, gracias a sus múltiples crónicas y el hecho de que también tiene un abordaje intersocial, porque son también los que quizás en la población tipo Uruguay en aquel momento serían analfabetos. Ellos tenían ya acceso a la escritura, a la posibilidad de leer, era fundamental en la historia valdense además. En esa historia ocurría que la cantidad de inscriptos que hubo en el liceo fue mínima en una población que tenía muchos jóvenes en edad inicial, ¿no? Florida Capital tenía unos 10.000 habitantes cuando se inauguró el liceo, y tenemos que pensar capaz que unos 1.500 o 1.000 jóvenes en edad inicial, pero prácticamente no egresaban de la escuela de primer grado. O sea, egresaban o únicamente de la escuela de primer grado, ya no sé, del segundo, ya no podían llegar al liceo y no estaba dentro de lo que se aspiraban las familias que pudieran ser. En general, la demanda fue el desafío aquí en vuestras tierras, gracias, diría yo en gran medida, a la participación de los valdenses. Eso fue de gran manera. Para no hacer más larga, en realidad comparto estos números porque en realidad era el foco de poder hablar del impacto del desarrollo en la ruralidad, pero bueno, es lo que hemos perdido. Tiene un departamento que hoy Florida tiene el 50% de la población en la capital departamental, tiene el 10% de habitantes en el medio rural. Colonia tiene una distribución entre diferentes ciudades, entre otras, bueno, la realidad de Colonia es diferente en ese sentido, donde no hay una ciudad que tenga una hegemonía absoluta, ni siquiera la capital departamental, ¿no? 20% tiene Colonia Sacramento respecto, no sé, hoy en día el último censo no lo miré, pero más o menos. Es decir, una historia de los que estuvieron cerca de la tierra, ¿no? Llego medio a los tropiezos para este lado, pero muy cerca de donde se instalaron, así en Picada Larga, ¿no? De hecho, yo llego a la escuela de La Macana, la idea de la niña. Lo que venía a buscar precisamente era eso, el contacto con la ruralidad, ¿no? Leyendo autores que decían, por ejemplo, o sea, venía claro diciendo, somos brotados del planeta como pastos, ¿no? Ella necesitaba ir, internarse en el monte, perderse en el río, no ver ninguna construcción humana, ¿no? Y entenderse como parte del paisaje, tal como esa abundancia que describió Bridón al comienzo, que no era únicamente de vegetales, sino también de animales, describe muchos animales. Ella buscaba eso, porque entender al humano como dentro de este tránsito del planeta, alguien más, ¿no? Uno más, ¿no? Hemos brotado del planeta como pastos, la tierra es así, la tierra somos ella. Bien, esto simplemente como la excusa de recurrir tanto al arte para el arte de registro, que en definitiva los primeros registros que tenemos de actividad humana acá son precisamente a través del arte. Esto tiene 4.000 años y es de aquí del departamento. Así que bueno, el agradecimiento por la invitación y por permitir, usándolos como excusa, hablar de frente. En primer lugar, bueno, gracias a la invitación al museo, que bueno, yo felicito por esto que decía Guillermo, de la idea de realizar actividades como esta y como tantas otras que se han hecho y que pueden venir. Así que me parece que es una línea muy interesante. Bueno, y también, bueno, gracias a Emilio por acompañar este momento. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención, yo conocí Florida hace 3 años. Conocí el monumento allí en La Macana hace 3 años. Yo sabía que existía, sabía que estaba, pero no conocía.
Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la presencia justamente en la memoria colectiva, la presencia valdense en la memoria de la gente. El año pasado fuimos al programa de Rubén Mario y quedamos tremendamente sorprendidos porque recibió mensajes todo el tiempo que estuvimos allí. Y vinimos con Mario Baridón, que es descendiente de este Baridón. Y bueno, y ese que Lázaro, que le llamaron a la puerta, era Yemoná, ¿no? Era Yemoná. Y tenía los mismos apellidos y el mismo nombre que mi bisabuelo, pero se llamaban todos igual. David Yemoná Bonjour. Gonet, Los vecinos le decían el jodete. No, sí. Allá en Rocha le decían los boneses, ¿no? Bonet, pero bueno. Y entonces, eso me llamó poderosamente la atención, cómo ahora tú hacías una especie de historia contrafáctica. Bueno, ¿qué hubiera pasado si esa colonia hubiera prosperado? Pero es una pregunta que se hace. Tú haces casi una proyección, claro. Podría haber pasado. Sí, pero nadie puede saber lo que podría haber pasado si pasaba lo que no pasó. ¿No? Eso es la historia contrafáctica. Uno puede. Lo cierto es que bueno, los hechos se dieron de esa manera. Y tú tomaste, bueno, te llamó la atención el título, ¿no? Sí, me encanta todo lo que sea tránsito. Nosotros lo tomamos a partir de, bueno, si alguien lee la introducción, los famosos versos de Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y nosotros decíamos, bueno, eso está dicho desde una perspectiva filosófica, que, bueno, Machado no era creyente, pero no era ateo. Machado se definía a sí mismo como un buscador de Dios, así se definía. Y entonces desde esa perspectiva nosotros decimos, como creyentes, decimos, siga el camino, ¿no? Yo soy el camino, la verdad es que lo nuestro es andar el camino. Y le pusimos eso y vieron el mojón de 850 porque el año pasado, 2024, se cumplieron 850 años del inicio del movimiento valdense en Lyon, en Francia. El primer nombre de los valdenses fue los pobres de Lyon, porque bueno, surge de un movimiento de pobreza, de un tal Baldo, en fin, un movimiento pauperístico, y bueno, y sus seguidores se despojaron de su riqueza, en fin. Lo de valdenses viene mucho después. Y como ha pasado con otras tradiciones también, en realidad era una especie, el nombre de valdense partió de una burla que les hacían quienes decían, estos no son creyentes, no son seguidores de Cristo, son seguidores de Baldo, estos son valdenses. Dicen ustedes que con la iglesia metodista pasa lo mismo, ¿no? Metodistas era como una especie de mote que se le había puesto riéndose de ellos porque eran muy metódicos. Las horas de oración, las horas de trabajo, las horas de culto, el ordenamiento de la vida. Entonces recibieron ese mote como una burla, terminan adoptándolo como nombre. Con los valdenses pasa eso. Entonces, a partir de esos 850 años, el año pasado se realizaron varias actividades. Estuvimos acá en el centro de España, en la Asociación Española. Y estuvo el profesor Gerardo Garay, que presentó un librito que yo tengo allí, algún ejemplar. Ese es excelente, que es el diario de un colono que lo hizo durante 50 años, Jean Daniel Rebel, y entonces pinta un poco cómo era el panorama cultural de la colonización valdense. Y él trabajó sobre ese diario que escribió en francés durante 50 años, prácticamente hasta el día que murió. Y bueno, es ese tránsito. Lo nuestro es andar ese camino. Y se nos ocurrió hacer este libro que recogiera trabajos, son 11 trabajos, sobre distintos aspectos. Tú hablaste también de la diversidad de propuestas, de tareas de la iglesia valdense.
no es una historia de la iglesia, es una historia de determinados aspectos y desarrollo de la cultura valdense en general. Por ejemplo, Fabricia Malán, que ha trabajado contigo en Radio Uruguay, Fabricia es musicóloga, y ella escribió sobre la tradición coral en la iglesia valdense. La iglesia valdense, y es cierto lo que tú decías, a la bailanta y todo eso, el pastor Tron, capaz que sí se acuerda del pastor Ernesto Tron, dice que era furibundo en sus llamados a los jóvenes a no ir a los bailes, ¿no? Era incluso que en el culto alguien hiciera así. Todavía la señora no es otra, pero una señora muy mayor me contaba de Montevideo, me dice, ¿sabés que yo no puedo aplaudir en el culto? Yo era niña, dice, era niña y estaba allí en el templo, una celebración importante en Colonia Valdense, y bueno, otros niños actuaron y ella aplaudió. Una de las líderes de la iglesia le llamó tanto la atención, le dio un reto que le sirvió para el resto de la vida. Yo voy a aplaudir y me acuerdo. Eso venía de una determinada cultura. En cambio, el canto coral, el canto a cuatro voces, ¿no? El canto polifónico, fue desarrollado. El coro de Colonia Cosmopolita, allá cerca de Juan Lacase, tiene más de 100 años. Es uno de los primeros coros polifónicos del país. Sigue vigente. Y allí uno me decía, en Cosmopolita la gente nace cantando. Porque cantan es una cosa que... Y es cierto, ¿no? Me decía, aprenden a cantar antes que hablar. Y es cierto. Había uno que me contaba, uno de ellos, que es la experiencia de muchos, dice, nosotros éramos niños, nos reuníamos en la casa a cantar de noche, no había televisión, dice, bueno, cantábamos. Y entonces la madre le decía, a ver, vos hacé tal voz, cantá esto. Yo qué sabía si eso era soprano, contralto, tenor, no sabía qué era, pero hacía una segunda voz. Es decir, aprendía polifonía antes de saber nada. Y eso, bueno, Fabricia lo trabaja muy bien ahí. Después, bueno, hubo toda una escuela de música en ese sentido. Otro de los trabajos que lo hace una trabajadora social que se llama Margarita del Monte, ella hace la historia de las obras de servicio de la iglesia valdense, por ejemplo, el hogar para ancianos, el hogar Sarandí para personas con discapacidad, también en Argentina, en Colonia Belgrano, Jacinto Arauz, donde hay el hogar para niños, el hogar mismo en Colonia del Sacramento. La escuela del hogar. Las escuelas del hogar, las trabaja, el año pasado estuvo acá Carolina Clavero White, que es la esposa de Gerardo Garay, que es el que escribió el libro. Ellos, ninguno de los dos son de Colonia Valdense. Gerardo es de Nueva Palmira, fue alumno mío en el liceo de Nueva Palmira, lo vine a encontrar 30 años después en Colonia Valdense. Y Carolina, bueno, es de Cardona por ahí, pero se fueron a vivir a Colonia Valdense y se metieron a investigar toda esta cultura y quedaron como envueltos ahí. Las escuelas del hogar, que es parte de la educación, es parte de la... Hay otro capítulo allí que escriben Álvaro Michelín Salomón, que soy pastor de Colonia Valdense, Noemí Jaymoná, que es una maestra de Jaymoná, Manu Wong, además. Peor. Por si quedaba el miedo. Escriben sobre educación, justamente. Después hay una pastora que se llama Claudia Tron, que vive en Colonia Belgrano, y ella ha trabajado mucho el tema de la educación, pero dentro de la iglesia, la educación de los laicos. Es decir, en esto de no ser una iglesia clerical.
digamos, donde el pastor no es una autoridad doctrinal, sino, en todo caso, un laico consagrado a la vida de la iglesia, pero también la formación de laicos en el tema bíblico. Juan Pedro Baridón les decía, con reminiscencia bíblica, ¿no? Esta es la tierra prometida. Sí, exagera un poco. Dice que sacaba una cebolla del tamaño de su cabeza. Lo dice en una carta. Claro, por un lado, hay que ver cómo vivían allá, de dónde venían, ¿no? Entonces, en una cuenta, Juan Pedro Baridón dice: yo, acá no hay que trabajar, porque acá hay poner el arado y seguir. El arado era, claro, uno dice: ¿cómo no era trabajo ir con el arado en la acera? Otra que trabajo. Pero allá, en la montaña, subían la tierra en una especie de mochila que se llamaba la girla, y subían la tierra a la montaña. Entonces venían de una. Por otro lado, también la gana de entusiasmar a otros a que vinieran, porque la soledad en la que se sentían debía ser espantosa. Entonces, bueno, hay que embalar a otros a que vengan. Así que hay un poco de todo. Jean Daniel Rebel, sobre el que habla Gerardo, él lo trata como escritor y escribiente. Dice, porque él escribía su diario, pero además escribía para otros. Había algunos que no sabían mucho escribir, entonces para escribirle a los parientes, él les escribía. Además, era pastor, era maestro, discutía con los pastores Michelín Salomón y Armando Bon, pero discutía discusiones fuertes, muy duras. Y el diario va de 1860 y pico, 70, hasta 1904, por ahí, que es cuando fue ese diario, los principios de la colonia. Otro capítulo que hay es sobre la actividad de campamentos, los campamentos de niños, de jóvenes, el trabajo con la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo trabaja Hugo Coné, bien Dolores. Darío Dalmás, que es de Paysandú, él hace una especie de introducción a la llegada de los valdenses acá. Bueno, un capítulo que yo escribí es sobre el periodismo escrito en la iglesia valdense. ¿Qué fue censurado? Sí, me gustó a ver si lo encuentro acá. Sí, yo titulé el capítulo que me correspondía Pensar con los dedos, porque es un homenaje, lo digo a ella, a Mireille Giles, una mujer que trabajó mucho en esto. Y ella decía, yo para pensar preciso escribir, ¿no? Yo ordeno el pensamiento cuando escribo. Por eso decía, yo pienso con los dedos. La Iglesia Valdense tuvo su primer periódico en 1903, ¿no? 1903, cuando empezaba el ciclo. Además, una cosa muy curiosa, porque arranca ese semanario que se llamaba La Unión Valdense, es semanario, no me acuerdo, era mensual, pero La Unión Valdense, y reciben en el segundo número cartas de lectores que dice, no pusieron, ¿quién es la comisión redactora? ¿No? ¿Quién es el director? Se habían olvidado de ponerlo. Pero el otro que lee da cuenta de que hay una experiencia de lector, que todo periódico tiene un redactor responsable, tiene una comisión redactora, ¿no? Un equipo de redacción. Es decir, que ya había un público entrenado en esa lectura. El periódico Riforma en Italia, la Iglesia Valdense, que es un semanario ahora, es de 1848. Un escritor, un historiador colombiano que vive en México, que estuvo en Colonia Valdense hace unos años, estuvo un par de meses haciendo un trabajo, yo hice alguna entrevista, él dice, llegué a Uruguay atraído por la permanencia de los medios escritos valdenses.
Una denominación que lo hace porque lo lleva en su ADN, es parte de su identidad. No solo la forma como se expresa, sino cómo concibe su pensamiento, su fe. Tiene una identidad distinta a movimientos religiosos que son más audiovisuales y de experiencias sensitivas de muy corto plazo. La escritura implica dedicación de tiempo, reflexión, un involucramiento distinto que el de la emocionalidad de lo audiovisual. Hay mucho valor en la prensa, en las publicaciones actuales que tal vez no hemos sabido del todo aprovechar. Y después dice, me impactó el valor de lo escrito en el culto. En tiempos en que las iglesias se inclinan hacia un tipo de música más comercial, en el que la cultura audiovisual parece arrastrarlo todo, me llamó la atención aquí el valor de lo escrito en la liturgia, los signarios dispuestos para quien no los tenga, los textos bíblicos centrales para ese día anunciados, Biblias en los asientos, la invitación a leer, todo eso es muy importante. Dice Juan Carlos Gaona, que es este historiador colombiano que vive en México. Esa unión valdense fue hasta 1919, se une con otro periódico que se llamó el Semanario de las Colonias, y en 1919 forman el Mensajero Valdense. Y el Mensajero Valdense tuvo una actividad, seguramente lo recuerdan, el Mensajero Valdense, hasta 1974. Y en diciembre de 1974, la dictadura lo clausura, con carácter definitivo. Y se lleva al director preso, que era el pastor Carlos del Monte, está varios días preso. Y en Paysandú a otro pastor, que eran los dos de la comisión directiva, comisión redactora, los demoran en el cuartel, Ricardo Ribeiro. Y bueno, pero lo definitivo, claro, para los seres humanos, lo definitivo son palabras medio grandilocuentes. En 1985, cuando el gobierno de Sanguinetti levanta las proscripciones y Mensajero Valdense vuelve a salir. Sí, es el primero clausurado con carácter definitivo. En esa época, bueno, clausurar un medio de prensa era común. De las iglesias no fueron tantos, fue casi el único, y con carácter definitivo de una. Bueno, habría que ver por qué. El movimiento juvenil valdense tenía un periódico también que se llamó Renacimiento, que salió mucho tiempo, y también en la década del 60, principio del 70, había una carga ideológica muy importante, discusiones tremendas con la generación de adultos, muy críticos con la iglesia misma, ¿no? Recuerdo a un médico que fue un neurólogo muy importante, murió en un accidente en Paysandú, Fernando Dalmas. Había sido nombrado presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurología, una cosa así. Pero en sus épocas de estudiante, él se había criado allá en Arroyo Negro, en Paysandú, en una familia rural, bueno, vino a estudiar a Montevideo, tenía una postura muy crítica, que siempre participó de la iglesia, pero con una postura muy crítica. Decía en uno de los escritos por ahí, yo lo transcribo, valdenses que van al templo a adorar sus becerros de oro. Dijo era médico recién recibido, o estudiante de medicina, residente, y recibía en el hospital de clínica o por ahí estudiantes que habían sido reprimidos en las manifestaciones en el 71, 72, periodo muy difícil. Entonces, bueno, todo eso, una efervescencia tremenda, pero que se canalizaba a través de medios de prensa propios de la iglesia.
que digo de la iglesia, pero no son órganos oficiales. Es decir, no es la oficina de prensa de la autoridad eclesiástica, sino la comunidad. Eso es lo valioso. Y uno lo mira hoy, bueno, mira aquellos enfrentamientos, pero dice, ¿cómo pudieron convivir de todas maneras? A pesar de estar en posturas por ahí muy distintas, y había un correo de lectores que tenía Mensajero Valdense, era tremenda, uno lo lee hoy y dice, estas cosas se decían, no le escribían al director, le daban con todo, de un sector y de otro, pero en un marco de decir, bueno, nosotros nos sentimos parte de esto, que hoy me parece, digo, a nivel, no sé, de la sociedad en general, resulta mucho más difícil discutir con ese grado de uno piensa en las discusiones con redes sociales, por ejemplo, generalmente son 2 líneas con 3 insultos. Aquello tenía un valor que me parece que es para conservar. Bueno, ese es otro de los capítulos. Así que el primero, el de Darío Dalmás, se llama De la búsqueda de la tierra prometida del compromiso social. El profesor Javier Pioli es un profesor de historia joven que también hizo la carrera en Facultad de Teología para ser pastor, no se consagró, se estudió historia, es profesor de historia en Colonia, y escribió sobre justamente esas discusiones de los años 60 y 70. Y después el movimiento juvenil valdense escribe una profesora de educación física, se llama Paula Malán. Bueno, Malán y Jaimonán. Está aprendiendo, ¿no? Malán y Jaimonán. Sí. Qué preciso. Paula Malán escribe sobre el movimiento juvenil valdense y el deporte, ¿no? Los famosos torneos de las uniones cristianas y qué sé yo, todo ese movimiento, que también tenía que ver un poco, ¿se acuerdan del lema de la Asociación Cristiana, ¿no? Un cuerpo sano, una mente sana. Bueno, esa era un poco la línea. Incluso ella escribe sobre algo que yo es la única vez que lo vi nombrar, un concepto que es la cristiandad muscular. No sé si alguien oyó eso alguna vez, yo nunca lo había oído. Era un concepto que venía de Estados Unidos, pero era eso de, bueno, que el cristiano tiene que ser cultivado de espíritu y también de cuerpo, ¿no? Hay una postura cristiana, ¿no? Cristiandad muscular, a uno le suena una cosa rara, pero tiene que ver con eso. Bueno, así como cultivas tu educación y tienes que saber leer, saber música y también tu espiritualidad, también tu físico, el cuidado, la alimentación, en fin. Si bien, bueno, los metodistas fueron mucho más estrictos en el no al alcohol, ¿no? Los valdenses hacían su vino, ¿no? Tenían sus viñedos, ¿no? Sus vinos caseros, algunos de esos vinos que, ay Dios, yo llegué a tomar varios. Creo que si te hacían un análisis de alcoholemia 48 horas después de un vaso, todavía te daba positivo. Pero sí, las viñas de allá, Palanca, Manubón, famosas. Disculpame, no tengo que ir. Se me va la grapa también, sí. sí. Derivado de la uva, también. ¿Cómo? Y también, sí. Y bueno, después los dulces, las conservas, bueno, todo lo de la escuela del hogar y del libro aquel de economía doméstica de doña Ana Armán Hugón de Tron, que era el regalo que toda suegra le hacía a su nuera para casarse. ¿Vale?
Claro, la suegra le regalaba a la nuera el libro de doña Ana. Sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención, no cuando no todavía. Estar toda la vida en casa. Pero y de una modernidad increíble, la cocina sin fuego. Contaban ahí cuando vivían en el hogar estudiantil y se preparaban la sopa y lo ponían en esa cocina sin fuego, que era como una caja grande rellena de acerrín, creo que era, o cosas así que guardaba el calor. O paja, sí, puede ser. Lo metían ahí y se iban a la clase en el liceo. Cuando volvían estaba la sopa hecha, con un mínimo de energía y aprovechando el tiempo. Bueno, todo eso tiene que ver con esa cultura. Tú nombraste el liceo, el liceo Daniel Armando Hugo. Previo al liceo estaban las petit écoles, las escuelas. O sea, había puesto el ejemplo en la escuela, pero O sea, no era posible desarrollar todo, además vi el cronómetro que iba en el doble del tiempo. No en mi caso, Sí, no, pero yo también. Me colgué ahí. El libro del profesor Roger Jean-Monat, que se titula así El templo y la escuela, porque precisamente, bueno, fue lo que construyeron un edificio que era escuela de lunes a viernes y era templo. Así fue, Colonia Valdense, fue Cosmopolita, bueno, después... La escuela dominical. La escuela dominical. La escuela dominical, claro, la educación religiosa. ¿No fue el primer liceo? Sí, el primer liceo del interior, es decir, existía, no me acuerdo cómo se llamaba el instituto, del Salto. No sé si era Osimán y Lerena, no me acuerdo. Pero urbano, en una capital. El primer liceo en el interior profundo fue ese. En el interior profundo, digo, pero un liceo en el medio del campo. ¿Y el hogar? Y el hogar estudiantil. No, el hogar de ancianos. El hogar de ancianos vino después, sí. El hogar de ancianos de 1930, por ahí, sí. Sí, sí tiene 90. Sí, a ver, 90 y algún año. Hoy he escuchado que dicen que es y no sé, hay mucho, pero sí, en un momento fue... No, hace poco. Y bueno, el hogar Sarandí sí, es uno de los hogares. Pero lo que decía Emilio también, el Liceo Daniel Armando no fue visto desde el primer momento. Eso no existía en Montevideo. Digo, hay toda una tradición que bueno... Un cuarto de siglo pasó, no pudieron hacer liceo punto de entrada. Pero entonces, nosotros, acá no lo quiero aburrir mucho más, pero nosotros usamos una frase que salió en el semanario Riforma. Alguien que escribió que se llama Gian Mario Giglio, un italiano, que no lo conozco, y escribió el año pasado en un artículo: un aniversario para una iglesia cristiana no es la ocasión para autocelebrarse, sino una oportunidad para reflexionar y proyectar el futuro con renovada fidelidad al mensaje de Dios. Y a mí me pareció bárbaro la cita, porque no es una oportunidad para decir que bárbaro vestirnos de bropeles que no nos corresponden en todo caso, sino para agradecer por la historia que nos ha traído hasta acá. Y el compromiso de decir, bueno, lo nuestro es andarlo. Ahora pasamos el mojón de los 850, pero estos piecitos son los nuestros, ¿no? Es decir, no quedarnos con aquello de decir, bueno, nuestros abuelos, qué bárbaro, qué sé yo, sí, pero ahora somos nosotros. Como en la carrera de posta, ¿no? Lo que hemos corrido de la carrera de posta, bueno, ahora el testimonio lo tenemos acá. Bueno, y acá tenemos que correr hacia adelante. Y un poco la idea del libro es eso. Yo les agradezco mucho la paciencia y que veo que tienen los ojos abiertos y no se han dormido. Ya eso es mucho. Bueno, la verdad que como siempre, el gusto de que nos vengan a acompañar. Y bueno, lo que nos queda
poquito con Andrea el melodrama, comedia, tragicómica del monolito. Y si Dios quiere, dentro de poco le vamos a dar sexo. Bueno, espero que será cuestión de no no, y me acordé, yo lo apunté acá, que la hija de Guillermo, Candelaria, quien no conozco, pero sé que está trabajando sobre la figura, ella está haciendo licenciatura en historia de Mayete, sobre la figura de Mayete, así que eso lo tenemos ahí, Sí, bueno, porque es una figura sin duda muy importante, ¿no? Cuando se Fue autoridad, también yo digo, corté camino, pero fue autoridad de la educación a nivel. ¿Sí? Claro, y o sea, un tipo de suma relevancia en Argentina. A veces se. Era español. El español vino en el año 30. En el momento 36. Llegó a la Argentina. Cuando vuelve. Y la Argentina fue para acá. En el momento del problema grande de Jacinto Vera con Berro, él va a tomar partido con Berro. O sea, fue una persona que donde tuvo no pasó desapercibido. No se pasó desapercibido, fue. Increíblemente, Faustino López, el primer jefe político de Florida y el primer presidente de la Junta Económica Administrativa, fallecen en el año trágico de Florida, 1864. Faustino López en el lugar de los hechos, pero también Mayete como un signo. ¿No? Y después, cuando nos presentamos en Bolonia Valdense a un libro, nos acompañó Javier Correa Morales, es un profesor de historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y vive en Colonia Valdense, es un hombre joven, se fue a vivir a Colonia Valdense hace muy poquito. Y entonces él señalaba, bueno, qué cosas le faltan al libro. Nosotros escribimos sobre algunas cosas, pero hay otras. Por ejemplo, uno, el movimiento de las mujeres, ¿no? Todo el tema de la liga femenina y qué sé yo. Que uno lo ve hoy como capaz que un grupo un poco conservador, ¿no? En este tiempo en el que la mujer ha accedido a otros lugares. Pero si uno lo piensa, en principio del siglo XX era el espacio donde la mujer podía desarrollarse, llegar a lugares que generalmente no llegaban. Yo siempre pongo, bueno, uno de los ejemplos, el ejemplo más cercano que tengo, mi madre prácticamente no fue a la escuela. Aprendió a escribir con alguien que le enseñó, no sé, bueno, por circunstancias de la vida. Pero su verdadera escuela fue la Unión Cristiana, donde fue secretaria mucho tiempo, la Liga Femenina, donde aprendió ahí a redactar un acta, las bibliotecas de la Unión Cristiana, de la Liga, donde sacaban libros, leían, aprendió, bueno, a escribir un mensaje, a hacer una predicación. Fue su escuela. Pero digo, y yo lo pongo a ese ejemplo porque es el más cercano que tengo, pero ese es un montón de gente en ese momento. Ese capítulo falta porque, bueno, no conseguimos en ese momento quien lo escribiera. La historiografía, los valdenses somos un poco, bueno, acá Guillermo me puso un título los otros días. Dijo que era licenciado en historia, ¿no? Pero por las dudas además convencido. no soy licenciado en historia. En este país está bravo para ponerse. Era de literatura. Pero bueno, pero tenemos algo de historiadores vocacionales los valdenses. Siempre estamos un poco en esa línea. Y hay publicaciones, los cuadernos de la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense, el Museo Valdense, Singular Memoria Valdense, otra revista que salió durante 12 años consecutivos. Es decir, se podría escribir también sobre cómo ven los valdenses su propia historia, la historiografía. En fin, hay un montón de otras cosas sobre las que podría escribirse, así que... Eso va a ser para otro Bueno,
Ese es el compromiso, seguir escribiendo. Bueno. Que es otra forma de ser cantante. Es otra forma de ser cantante. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que